Muy buenas a todos, bienvenidos a este informe de pista post Gran Premio de Hungría. Estoy aquí con los mismos de siempre, creo que la última vez también dije eso. Alberto Buenas. y Enrique de Delta Data. Muy buenas. Y pues nada, vamos a un poco valorar lo que ha sido este Gran Premio de Hungría, empezando por, sorpresa, el duelo entre Piastri y Norris. Tachan, todo el mundo se ha sorprendido muchísimo. Para nada hemos empezado ningún informe de pista con esto. Y quiero pasarle la pelota un poquito a Enrique, que nos diga un poquito qué piensas del duelo, quién hizo mejor Gran Premio, si Norris y Piastri. Me parece una respuesta bastante difícil de decir. Y nada, por eso le paso la pelota. Bien, pues bueno, para empezar, creo que este Gran Premio de Hungría, antes del parón de vacaciones, nos ha dejado una última carrera, un último Gran Premio más bien, que resume un poco lo que ha sido la tónica habitual de la temporada. Un Piastri que parece más fuerte en ritmo de clasificación y un Lando Norris que cuando parece que tiene los momentos decisivos o donde quizá más importe el desarrollo del piloto, como pueden ser las salidas o los cuerpo a cuerpo, es un momento donde Norris sufre y Piastri lo aprovecha. Y lo vimos en clasificación donde Piastri le gana la partida, tan solo por unas milésimas, como viene siendo de costumbre, eso sí. Y después en salida, Norris llega a perder posición hasta con Fernando Alonso. Y ya después, al recuperar la posición, obviamente, al ser un Aston Martin y quedarse atrapado detrás de Russell, hace que pierda varios segundos y quizá de no ser por el cambio de estrategia, nunca habría podido llegar a la altura de Piastri. Pero el punto fuerte que tiene Lando desde siempre y que lo estamos viendo esta temporada es que su ritmo de carrera, o al menos a mi parecer y lo que dicen los datos, es realmente bueno. Y lo que necesitaba Lando Norris era tirar en aire limpio. Es la estrategia que le hizo el equipo. Y Piastri, a pesar de tener una buena ventaja en ese sentido, al tener ese gap, tenía que recortar menos segundos con un neumático nuevo. Sí que le pudo recortar y llegar a donde estaba Lando, pero con lo difícil que era adelantar en Hungría, y creo que un punto de ventaja que tuvo Lando al tener suficiente ritmo y no ponerse nervioso, por así decirlo, o Piastri no tener esos últimos metros de ventaja para poder tirarle el coche por el interior o por fuera, pues estuvo a punto de llevárselo. Creo que hicieron que Lando Norris hiciera mejor Gran Premio porque hemos visto en otros grandes premios, como por ejemplo se me viene a la cabeza Imola, donde ocurrió algo un poco a la inversa, que Norris venía por detrás, pero bueno, no, Norris estaba por delante, pero tenía el neumático nuevo. Entonces, cuando le pararon detrás de Piastri en un circuito donde también era difícil adelantar, Norris sí que pudo adelantar a Piastri. Y en este caso, Piastri yo, además, con varias vueltas de ventaja, no muchas, pero sí con varias para poder, con la posibilidad de intentarlo, y no pudo. Así que para mí yo creo que le doy ese puntito a Lando Norris, pero bueno, un gran premio muy igualado entre los dos, pero lo he dicho, sí, yo en mis valoraciones le da un poco más ligeramente superior a Norris. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con Enrique. Tampoco mucho más que decir porque él realmente ha sido bastante completo. O sea, yo creo que el resumen es que Piastri ha sido mejor en quali por milésimas, como viene siendo habitual pues al fin y al cabo en este duelo, sobre todo en carrera, pero en quali también a veces. Y luego en carrera, yo creo que en ritmo de carrera Norris estuvo un poco mejor, pero es difícil saberlo porque iban en diferente estrategia. Pero luego al final, pues parece que la batalla, aunque yo creo que Norris tenía las de ganar, pero parece que la batalla en el cuerpo a cuerpo, pues se la vuelve a ganar a Piastri, como ocurrió también en otros grandes premios. Así que bueno, yo sinceramente creo que Norris ha estado un poquito mejor este gran premio, pero bueno, veo también perfecto a quien piensa que Piastri pues ha hecho mejor gran premio que Norris porque Norris no hubiese podido adelantar tanto en igualdad de estrategia. Creo que, o sea, hay una cosa que se está comentando mucho y con la que yo no estoy del todo de acuerdo y es que McLaren perjudica a Piastri. No, o sea, en mi opinión, McLaren no perjudica a Piastri a propósito en el Gran Premio de Hungría. O sea, yo creo que McLaren opta por una muy buena estrategia, que es intentar ir a por Leclerc, a por la victoria, porque al fin y al cabo en ese momento parecía que Leclerc era como la amenaza, parecía el contendiente más claro a ganar la carrera, porque nadie esperaba esos problemas que tuvo Charles en el coche a mitad de carrera y Norris no parecía, o sea, Norris estaba estancado por detrás y a priori con el mismo coche que Piastri, pues no parecía tanto una amenaza. ¿Qué pasa? Que yo creo que es más bien Lando el que se la juega con una estrategia y le sale bien.
Y creo que McLaren también tiene que intentar optimizar la estrategia de sus dos coches. Aunque en algún caso remoto pueda ser que la estrategia de Lando pueda ser mejor que la de Piastri. En este caso, Piastri opta, o sea, el equipo con Piastri opta por la mejor estrategia para él, y con Norris, pues que también optó por la mejor estrategia para él porque era la mejor opción para poder ganar más puntos. Así que no sé, yo creo que McLaren tuvo sentido común en la estrategia y sin embargo lo que pasó es que, bueno, pues que la moneda cayó del lado de Norris, pero no creo que perjudicasen a Piastri, mucho menos a propósito. No, a Y propósito, ya está. ni de lejos, vaya. Y yo creo, estoy completamente de acuerdo contigo, creo que las estrategias de ambos McLaren estuvieron condicionadas por el flow de la carrera, condicionadas porque Norris cayó donde cayó, porque Piastri no podía adelantar a Leclerc a priori teniendo más ritmo, no se sabía muy bien, pero estaban en igualdad mecánica aproximadamente, hasta que Leclerc tuvo que parar, ya lo hablaremos. Y eso, yo tampoco creo que perjudicasen a Piastri, ni de lejos, es algo que he leído en Twitter, lo de siempre. Al final, cuando tu piloto está luchando un mundial, si sin luchar un mundial ya este tipo de decisiones pueden levantar un poco de ampollas, luchando un mundial tan igualados como están Norris y Piastri, y además tan perjudicado Norris con la opinión pública en general, entiendo que salten a la mínima, tanto los fans de uno como los fans de otro. Ni de lejos creo que McLaren esté perjudicando a ningún piloto, pero vamos, ni en broma, o sea, ni planteármelo. Es imposible. Sí que creo que eso, la condición de la carrera hacía que con un piloto intentasen una cosa y con otro piloto otra. Que seguramente si estuviesen uno o dos fácil y rápido, no hubiesen intentado una cosa distinta con el de atrás. A lo mejor no, o a lo mejor sí, no lo sé. Eso quizás hubiese sido más injusto que lo que pasó el domingo. Y bueno, dicho esto, creo que estuvieron muy igualados y creo que para mí la clave está en si Norris no va a una estrategia distinta de Piastri, no hubiese quedado nunca adelante. Pero también es cierto que Norris hace funcionar la una parada, una estrategia que en un principio no era la adecuada o que no era la que McLaren quería seguir. Y la hace funcionar estando en el aire sucio de Russell al principio, pudiendo empujar después. Bueno, yo creo que está un poquito en empate la balanza, un poquito lo que dije con Imola. O Dicho sea que no te esto, mojas. no me mojo, la verdad. Es que me parece muy difícil por lo que he dicho, porque si hubiesen estado en igualdad, queda delante Piastri, entonces Piastri lo hizo mejor, pero también Norris yo creo que no tuvo una estrategia mejor y acabó delante, ¿entiendes? También es cierto que Piastri estaba condicionado por Leclerc, que estaba delante. Me parece que hubo demasiadas cosas en la carrera y que Norris también lo hizo muy bien al hacer funcionar su estrategia, como para decir Norris lo ha hecho mejor o Piastri lo ha hecho mejor. Cuando encima Piastri clasificó delante y Norris hace una mala salida. Me parece difícil. Dicho esto, la lucha que tuvieron en las últimas vueltas, que ya vimos en el Gran Premio como era muy difícil adelantar siempre en Hungría, salvo que tengas ventaja de neumáticos, es muy difícil adelantar en igualdad mecánica. Piastri parece que cruza un poquito la línea en el duelo. Y quería hablar también de esta acción. En mi opinión, que he visto también mucho revuelo en redes sociales, también no pasamos mucho en redes sociales porque los tres básicamente venimos de Twitter, leemos Twitter todos los fines de semana de carreras y sabemos un poquito lo que se opina de aquí y allá. He leído mucho en Twitter que Piastri se le va un poco la olla en ese sentido y que, entre comillas, comete un error, se pasa de frenada en la acción intentando adelantar a Norris y casi se lo lleva puesto. Y he de decir que, en mi opinión, con lo difícil que era adelantar en igualdad mecánica en Hungría, luchándote un mundial contra tu compañero de equipo, tienes que arriesgar. Tienes que arriesgar. Y arriesgando, a veces pueden pasar cosas. Pero es que encima aquí no pasó. Es que no pasó nada. Que sí, que Piastri se pasa de fregada y casi se lleva puesto a Norris. Pero la clave está en el casi. Tú no puedes culpar a un piloto por una acción en la que no echa de pista a su rival, no se choca contra su rival, no hace que su rival ni lo perjudica en ningún momento, que sí, que se queda a centímetros de chocar, pero es que quizás esos centímetros es la diferencia entre tener la situación controlada o no, por mucho que incluso bloquease neumáticos. Entonces, para mí, vamos, McLaren le dará una colleja, seguramente, porque no puedes hacer que... No puedes jugártela tanto, quizás, pero como pilotos que están luchando un mundial contra tu compañero de equipo, hay que arriesgar. Y es que si no se tocan en pista, yo no puedo considerarlo un error.
Sí. No sé si opináis igual. Pues es que yo opino muy parecido a ti, pero además quiero añadir una cosa y es que, o sea, yo no creo que Piastri intente adelantar a Norris en esa acción. Leo a casi todo el mundo decir que Norris intenta hacer un adelantamiento y que se pasa de frenada. Y para mí no. O sea, para mí, ahí Piastri lo que intenta hacer es, por el interior, amagar un poco, incomodar a Norris, forzarle a que haga otra trazada para poder adelantarle después, puesto que era bastante complicado pasar al piloto delante en Hungría. Y sinceramente, yo creo que tenía más o menos bajo control la situación, aunque bloquease. Porque hay alguna imagen o algún vídeo, alguna toma, que desde ese ángulo en concreto parece que no lo tiene controlado. Pero si tú ves la onboard, realmente es que Piastri está lejísimos. Es que es casi imposible que se plantee poder adelantar ahí. Yo creo que lo que intenta es amagar un poco tal y intentar forzar a Norris. Porque ¿cuántos adelantamientos hemos visto en la Fórmula 1 y sobre todo cuando no se puede adelantar, en los que al final se han acometido con éxito gracias a que ha habido un error del otro o que a lo mejor ha intentado ser cauteloso, ha intentado hacer otra trazada porque pensaba que se lo iban a llevar por delante y al final acabas adelantando así? Pues yo creo que es un poco lo que intenta Oscar y lo que intentó también en Austria. En las dos ocasiones bloquea, pero yo creo que en las dos lo tenía bajo control. Entonces, en este caso, y bueno, la gente que critica eso, no sé, es que a mí me parece que en muchas veces lo que hacemos es, no, es que no intentan adelantar los pilotos, es que se están jugando el mundial y va uno detrás del otro y ni siquiera lo intentan. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso a los aficionados criticar? Y cuando lo intentan también les criticamos. Pues es que no puede ser. O sea, yo creo que por lo menos tienes que intentarlo, ¿sabes? Y bueno, y yo creo que McLaren hace bien en dejarles competir, ya lo hemos dicho un montón de veces. O sea, creo que McLaren, vamos, por mucho que se pueda enfadar Tony Cuquerella, yo creo que Norris y Piastri tienen McLaren que intentar luchar entre ellos. O sea, hace y bien. Y claro, también hace bien McLaren si le da una colleja a Oscar y le dice, oye, lleva un hmm, poco cuidado. Pero es que para mí, McLaren tiene todo el derecho a darle una colleja a Oscar y Oscar tiene todo el derecho a intentarlo por activa y por pasiva en un circuito donde es claro. tan difícil de adelantar. Ah, y otra cosa que quería decir Estuvimos antes de que a centímetros, pase. de ver un podio de Fernando Alonso. Buah, Calla, calla. tío. Pero y con Russell y Leclerc Leclerc también, ¿eh? también, ¿eh? Mm. Pudimos ver una victoria. Sí, eso te iba a decir, que si juntas las dos. Sí, sí. Pues nada, yo Bueno, quería pero no decir una hubiese cosa pasado. que me parece curiosa, tío, y es que yo en la posición de Norris, si yo fuese él, a mí me tocaría mucho las narices y me cabrearía un montón, y es cómo le hablan los ingenieros. Es decir, Sí, eso de concéntrate estas vueltas, o lo que le dicen en este gran premio que es we need to pass Russell, como en plan, es que tengo la sensación de que le hablan como si no supiese todo eso, ¿sabes? Y, ¿y qué pasa? Que a lo mejor, no creo que él lo pida, pero a lo mejor piensan que eso le va a beneficiar a Norris, pero indirectamente yo creo que le están minando la moral. O sea, yo creo que indirectamente lo estás exponiendo a que parezca que es débil, a que se lo tienes que decir, no sé, a mí no me gustaría nada, porque es que me sentiría que todo el mundo me está viendo más débil, por lo cual creo que eso me perjudica también en pista. No sé, yo flipo cuando a veces le dicen esas cosas, por eso también lo quería comentar, para ver qué opináis vosotros. a mí me parece que la radio en general de McLaren es que deja en muy mal lugar a los pilotos y al propio McLaren. Pero ya no solo en estas tipos de radios que has dicho tú, sino cuando le preguntas sobre la estrategia a los pilotos, yo me quejo siempre en Twitter porque es como, pero que, o sea, ¿qué opinión va a tener el piloto? Le puedes preguntar cómo están los neumáticos, si puedes alargar el stint 5 vueltas, el típico de plan aim plus 5, pero no le puedes preguntar las cosas que le preguntas, que ahora no se me ocurre ningún ejemplo, pero me parece vergonzoso. ¿Y cómo se dirigen a Norris? Necesitamos pasar a Russell, te tienes que concentrar en estas vueltas, ahora no sé qué. Yo creo que hay otras formas de decirlo que son más elegantes y que puedes hablar tú con el piloto y que no quedan tan mal de cara a la galería o de cara al propio piloto que está conduciendo. ¿Sabes? Que no humillas a Norris, ¿sabes? Justo antes de intentar pasar, porque le estás diciendo que Claro. quieres pasarle y los estás humillando, lo estás hundiendo. O sea, no sé. Mira, también por decir algo en defensa del equipo, es verdad que el historial de Lando no es muy bueno tampoco, ¿eh? O sea, hemos visto muchos errores de Lando esta temporada, forzando trazadas, Sí, pero yéndose largo y el equipo teniendo que recordarle que no intente hacer locuras y que si frena donde sabe hacerlo o donde ha hecho en las simulaciones de carreras va a ser igual de rápido. Coño, O sea, pero no es un creo que piloto de Norris Fórmula sea 1, el tío. piloto con la mayor habilidad de entendimiento de carrera como para que el equipo no le pueda estar recortando ciertas cosas. sí, pero Y más yo con lo creo que que vimos el año pasado también. decirle al piloto no cometas errores
Claro, A mí me descoloca, ¿eh? Es como que ya claro, lo sé, ¿no? claro, o Pero sea, también es cierto que se lo dijeron y no se salió más a la grava. Eso también es verdad. sí, sí, no sé. O sea, yo creo que eso lo hablas un poco antes del Gran Premio. No sé, a lo mejor a Norris le parece bien y por eso lo hacen. Pero Bueno, sí, pero yo creo también que no lo hizo hablaron en buen en lugar. Brasil 2024, también le dijeron que no tenía que estar pendiente de Verstappen y no paraba de repetirlo por la radio mientras estaba diluviando, ¿sabes? O sea, al final, una cosa es lo que hablas antes de la carrera y después lo que pasa Ya, una coño, vez pero ¿cómo estás no vas a ahí. estar pendiente de Verstappen? Es que, Claro, quiero decir, es que es normal yo que ahí lo entiendo a pregunte. Lando. Claro, tú quieres saber, en plan, y encima si no te responden, a mí me entraría más duda y más ansiedad de decir, Claro, Bueno, pero tú pero, lo necesitas tengo centrarte en tu detrás. pilotaje, claro, confías en tu equipo y en la estrategia que te vayan a hacer. No tienes que estar tú pensando en qué posición está Verstappen y lo que tiene que hacer. ya, no sé. Sí, Me sí, parece que en general, o sea, es un poco ¿cómo decirlo? La vibra, que yo creo que vosotros también la sentís, incluso Enrique, que está defendiendo el equipo, de que McLaren es un poco un equipo, ¿cómo decirlo? blandito, Dubitativo, blandito, quizás. Un equipo suave. poco hecho, no lo sé. No, también es la nueva Fórmula 1, ¿eh? Hace 10 años hubiéramos oído insultos por la radio, pero Sí, sí. A Get ver, a mí out no of me the parece parking mal lot. del todo, ¿eh? Pero yo soy Norris y a mí no me sienta bien. Pero a lo mejor a Norris sí le sienta bien, ¿sabes? Que es Ya, súper que no lo autocrítico. sabemos. también es verdad que Eh, las radios que escuchamos en televisión son 4, ¿eh? Después, si te metes a ver todas, Claro. cambia la cosa. también tienes razón. ¿Y sabes lo que no sabemos si va a cambiar la cosa? Es el liderato del mundial. Porque ahora mismo está Piastri, pero le quiero preguntar a Alberto, que ahora llega el parón de verano, ¿cómo ves el mundial? ¿Cómo ves quién crees que va a ganar? O sea, yo, a ver, es que yo tengo muchísimas dudas. O sea, yo si me tuvieran que cortar una mano, yo creo que iría Piastri. Porque al fin y al cabo es el que está delante, pero es que me parece súper complicado porque yo al principio de temporada lo tenía clarísimo. Conforme iban pasando los Gran Premios, realmente lo seguía teniendo más o menos claro. Pero después empezaba a dudar porque a mí lo que me está haciendo dudar es la velocidad. Porque yo antes confiaba en que Norris era más rápido que Piastri, pero es que ahora ya no lo estoy viendo así. O sea, creo que en quali yo creo que tiene una velocidad muy muy similar, quizás Norris un poco más, pero Piastri es más sólido y ahora Norris está, dicho por él, optando más por intentar no forzar tanto y yo creo que así la velocidad se iguala en quali y en carrera yo creo que Norris tiene más ritmo, pero Piastri luego domina otras facetas de la carrera que Norris no, entonces es que los veo súper igualados, entonces Piastri al fin y al cabo es el que está un poco por delante en puntos. Creo que es verdad que vienen buenos grandes premios para Norris, viene Singapur, viene el Gran Premio de Países Bajos, viene Abu Dhabi, creo que son grandes premios bastante positivos para él, pero bueno, no sé, o sea, es muy complicado, o sea, es muy complicado, pero viendo la tendencia que tiene a fallar y ya estamos en la primera parte de la temporada, quizás en la segunda parte de la temporada con más presión aún, pues quizás sea más tendente a poder cometer más errores. Sin embargo, a Oscar lo hemos visto muy sólido. Entonces, en una situación de máxima presión en la que se estén jugando el Mundial, a mí me da más confianza Piastri que Norris. Totalmente de acuerdo. Yo opino un poco igual. Me parece que es muy difícil saberlo porque va a depender también mucho de la suerte. Si ahora llegan dos carreras seguidas donde hace DNF Piastri, a ver cómo recortas esa diferencia. O Norris, y al revés. Para mí, Piastri se ha consolidado este año como el piloto más sólido de los dos. Yo creo que aquí no hay ninguna duda. Pero también están tan igualados en cuanto a ritmo que es que, no lo sé, muchas veces también Norris tiene un puntito más en algún gran premio. Y si Norris no comete ningún error y tal, hombre, yo creo que se lo puede llevar. Yo ya he dicho que si tuviese que, lo dije en el último informe de pista, yo opino lo mismo. Si tuviese que apostar, yo creo que se lo lleva Piastri. Si tuviese que decir lo que quiero, yo diría que quiero que lo gane Norris. No por nada, sino porque creo que es un piloto que está siendo mm, completamente vapuleado por la opinión popular cuando tiene un ritmo brutal de carrera comparado con Piastri. Me parece que tiene ahora mismo un ritmo muy muy similar, incluso un pelín más Norris, en cual están muy igualados y simplemente está cometiendo más errores, pero tampoco son errores ultra graves de estrellarte con el muro. Bueno, Canadá sí, pero los demás no. Entonces, eso, me haría, o sea, me hace ir un poquito más con Norris el decir, joder, están sumamente igualados y se le tiene a uno como un pilotazo y al otro como un blandengue.
Y no creo que sea tan así. Enrique, ¿qué opinas? Bueno, pues hemos hablado antes y he dicho que yo no me iba a mojar, pero a raíz del programa creo Sí, que viendo que me voy Dani a no se está mojar mojando en finalmente. nada, dilo tú. Eso es. He dicho Piastri. He decidido que me voy a mojar y creo que el Mundial lo va a ganar un coche de color naranja. Qué sinvergüenza, tío. Este tío. ¿Cómo, Ya está cómo aquí se en mi nota lado. que Bueno, hay vosotros gente de no esos? lo conocéis mucho a Enrique, pero es tan gracioso como lo que acabáis de ver, ¿sabes? En plan, o sea, nada. Correcto. No, no, y Sí, más se lo dice Alberto. Fuera de bromas, yo creo que es, bueno, un poco lo que ha dicho Dani, estamos viendo un Piastri y aporto los datos que tengo, de promedio medio décima más rápido que Lando y en carrera justo lo contrario. Lando Norris con un poco más de ritmo de carrera que precisamente es, y como he dicho al principio, lo que hemos visto en este último Gran Premio, que cuando Lando Norris tiene aire limpio, siempre tiene un puntillo más que Piastri, pues lo que hemos visto la mayoría de grandes premios. Juntando todo esto, es de las duplas más igualadas que recuerdo, si no la más igualada a su vez luchando por un campeonato. No tengo preferencia por absolutamente ninguno, la verdad. Lo único que me gustaría es que la ganara el que realmente se lo merece y no por factores el mejor. externos. Sí, Sí, y que nos den una buena batalla hasta final de temporada. Sí, tal yo en cual. eso A mí tengo eso me. dudas. Porque yo creo que, o sea, a mí me gusta más Norris, o quizás empatizo más con Norris que con Piastri, pero tengo la sensación de que Piastri me da más vibes de campeón del mundo que Norris. Entonces, no sé por qué, pero no sé decidirme. O sea, tanto por una cosa como por la otra. Entonces, pues, Yo es que de voy momento con aún no, pero Norris. O sea, voy con Norris, entre comillas. sí. Tampoco es que celebre las victorias de Norris, ¿eh? Yo no celebro la victoria de ninguno. En plan, a mí me gusta que la Fórmula 1 sea entretenida y mi piloto es Mm. Alonso, ¿me entiendes? Pero. Eso, me apetece que lo gane Norris también un poco por ver el mundo arder un poco. Yo Puesto creo, que no soy de ningún piloto de los dos, pues yo que sé, que haya un poco de drama. yo creo que en verdad, o sea, en esta situación, en este contexto de puntos en el Mundial, pero en otro escenario en el que no se estén jugando el Mundial, tendría mucho más claro que el Mundial lo gana Norris, ¿sabes? Hmm. A mí me Pero está sin... recordando mi sensación, y sé que no va a ser la sensación de nadie que esté escuchando esto, a 2021. Porque yo en 2021 iba con Verstappen, pero tampoco, o sea, quiero decir, y yo sé que esto, siendo alonsista, queda un poco raro, pero me daba un poco igual, ¿me entiendes? Que gana Ya, Hamilton el octavo, de verdad que me daba un poco igual. Iba con yo era Verstappen hooligan, ¿eh? porque quería que cambiase como el paradigma, digamos. Pero también Verstappen hacía unas cafradas, sobre todo en las últimas carreras, que digo, es que llegó a Abu Dhabi y dije, es que me da igual, en plan, que se acabe ya. Y Norris y Piastri me dan un poco los mismos vibes de, a lo mejor voy un poquito con Norris, pero me da igual, ¿sabes? No es lo mismo que si a lo mejor están Leclerc y, no sé, Ocon esperando el Mundial. Mejor voy a tope con Leclerc. Y llegaste a Abu Sí. Dhabi queriendo que se acabara ya, porque yo quería que Sí, siguieran 10 grandes premios más, ¿eh? yo llegué queriendo que se acabase. Yo desde Arabia Saudí, Brasil y la primera vuelta de Abu Dhabi, digo, es que esto, o sea, ya no tiene gracia para mí. O sea, tenía gracia, evidentemente, porque era un drama tras drama. Pero no me parecía. Sí, No era Alonso Schumacher, ¿me entiendes? sí, yo Era no quería que una, se una alargase. pelea de boxeo. Pero yo no quería que se alargase porque el Mercedes era un cohete, ¿sabes? Entonces, no quería que se alargase. Yo Aquí cada uno con antes sus preferencias. antes lo de Latifi estaba en depresión, la verdad. Antes del accidente Encima, de encima fue Latifi. muy aburrido Abu Dhabi. Bueno, a ver, Pérez estuvo ahí Sí, eso sí. enlenteciendo a Hamilton. Pero una vez ya se lo sacó de encima. Que por cierto, Hmm. Hamilton tardó una vuelta más en adelantar a Pérez de lo que debería, porque le dio DRS en la segunda recta. Pero bueno, no Hmm. hablemos Y es del. realmente donde perdió el Ahí campeonato. perdió el campeonato ahí. Por simplemente no saber que la línea de detección de DRS, si pasas por detrás de Pérez, lo adelantas. Tachan. A ver, también perdió Bueno, el campeonato porque Masi se inventó una norma, pero bueno, quitando eso, nada, eso en verdad con lo fácil no que es era tan fácil, poner, pero... justo cuando Y porque estaban tocó llegando a un meta, botón que no debería en Bakú. El mundial está en muchos ya, sitios. claro, Bueno, no, sí, claro. porque fue más lento. O sea, Con el drama de Abu Dhabi 2020, nos estamos yendo muchísimo, bueno, da igual. sí. Sí, la verdad que Lo último que digo, el drama de Abu Dhabi 2021 se podía haber ahorrado si en lugar de decir en la recta de atrás, ahora pueden adelantar estos coches, justo antes de que cruzasen meta para pasar a la última vuelta, dices, podéis adelantar, podéis desdoblaros.
Si lo dices justo antes de que pasen por meta, entonces ya puedes cumplir la norma, ¿me entiendes? Pero no, lo tuvieron que decir 3 curvas después, que ya era la penúltima vuelta y según el reglamento, no sé cuánto. Bueno, dicho esto, lo que seguro que no vemos es a Leclerc pelando un mundial a corto plazo. Ahora seguro que el año que viene me cae en la boca que flipas y esto sale en el telediario. Ojalá. Porque, ya, literal. Porque lo que vimos el domingo es una muestra más de que Ferrari sigue siendo Ferrari. No creo que sea algo tan grave como para, o sea, como a compararlo con fallar en una estrategia que estaba clara o un error de piloto muy, muy grave. No creo que sea algo tan grave. Ya han dicho y llevan diciendo desde China, de hecho en China lo dijeron, que Ferrari iba a arriesgar un poco con el tema del suelo. Ya se rumoreó en China que el Ferrari era un coche que en el simulador iba mucho más rápido porque podía ir mucho más pegado al suelo. O algo así se dejó caer. Entonces, luego en la realidad tienes que levantarlo, porque si no te pasa lo de China, que te descalifican por tener la plancha del suelo más pequeña del mínimo. Y en Hungría se arriesgaron. Supongo yo que por salir en la pole. O es algo que decides el sábado. No lo tengo muy claro. Sabiendo que se puede jugar con las presiones, yo ya me creo que si en un pit stop puedes cambiar a tener el coche más alto simplemente por presiones, ya me creo que lo puedes cambiar en cualquier momento. Pero bueno, dicho esto, no me parece como un error gravísimo de Ferrari, no me parece una cacicada, me parece algo que el coche es así y tienes que jugártela y sí que dieron esperanzas a los fans de Leclerc y a Leclerc Ya, pero cuando entonces, estaban al borde. ¿por qué piensas que Leclerc está todo el rato diciendo, es que os lo dije, es que me tenéis que hacer caso? ¿Por qué crees todo eso? Porque creo que él, y encima habla mucho en código, no código Sí, Morse, en plan, que no habla en código, sí, sí. que no dice claramente a lo que se refiere. Y entonces, claro, yo estaba rayado porque digo, no es nada de combustible, no es nada de aerodinámica, no es nada que no, que se pueda decir. Y ya cuando Sí. salió Russell a decir eso me cuadró. Y digo, vale, es que quizás Russell dijo que levantaba Leclerc al final de las rectas, que es donde más velocidad hay, más te acercas al suelo, el coche, o eso es lo que entendí yo, para eso, para no desgastar el suelo. Y quizás Leclerc dice que si se lo hubiesen dicho desde el principio, podría haber mantenido a Piastri detrás mientras hacía eso más. Pero creo que luego al bajarse del coche, Leclerc dijo en plan, cuando ya habló con el equipo y eso, las declaraciones eran mucho más cautas. En plan, como que creo que Leclerc se dio cuenta de que no había nada que hacer. Creo. No sé si Enrique ha escuchado algo de esto o sabe algo, o tú, Alberto. No mucho más que lo que se pudo escuchar por Sí, televisión. Al final, bueno, yo creo que fue un poco por la desesperación también de Leclerc sí. Yo creo que estaba haciendo uno de sus mejores fines de semana en la Fórmula 1 y escribí un post estos Hmm. días acerca de Leclerc porque es que todos sabemos los memes que hay Leclerc con data. Ferrari y con el... Sí, los memes que hay con Leclerc y con Ferrari de arruinarle las temporadas, pero es que realmente es una tras otra. O sea, ya no sabes cuál va a ser la siguiente. Entonces, lo dicho, yo creo que estaba haciendo Leclerc uno de sus mejores fines de semana en Fórmula 1. Creo que hubiera sido muy complicado, pero haber luchado por la victoria sin problemas. Pero una vez con los problemas empezó a rodar segundo y medio y lo que le he comentado antes a Dani fuera de cámaras, que hasta Hulkenberg se tuvo que desdoblar. O sea, un auténtico desastre. Eh, no sé, ya no, es que ya no quedan palabras para describir lo que hace Ferrari con sus pilotos y con sus estrategias. Sí, yo la verdad es que estoy bastante harto. Me gustó un tuit que subió Dani, además, creo que fue, sobre el pedazo de texto que le escribió, o sea, que le dijo mientras conduce a 300 kilómetros por hora Leclerc a su equipo. O sea, ¿cómo tienes que estar hasta los huevos como para ponerte a hablar con ellos, a discutir de esa manera? O sea, tío, es que tiene que ser una frustración de que cada vez que tienes una opción, no depende de ti. O sea, depende Dije que, de que el equipo comete un error. dije que era el mérito de conducir, que el mérito de conducir para Ferrari no era en plan nada de lo que decían los fans de Leclerc que estaban picados y eso. Era simplemente tener que declarar ahí en el coche y quejarte y soltar una parrafada increíble mientras intentas controlar el coche con unas presiones mucho más altas de las mínimas. Y bueno, O me sea, pareció o gracioso. sea, Ferrari a esas parrafadas contesta mucho texto. O sea, para ellos es Tal mucho cual, texto. tal cual. Sí. Bueno, Pues yo creo eh, que es uno de los mejores grandes premios.
No, yo creo que es el mejor gran premio de Leclerc en la Fórmula 1. O sea, creo que en cómputo En la global de Fórmula 1. sí, de quali carrera, yo creo que estaba siendo el mejor gran premio de Leclerc. O sea, creo Ah, que estaba, ¿no? O... sí, está en proyección. Está en proyección. Lo que pasa es que al Vale. final no lo vimos acabar, entonces tampoco sabemos cómo hubiese acabado. Pero si hubiese acabado, probablemente hubiese sido el mejor gran premio de Leclerc en la Fórmula 1. Lo que pasa es que luego comete el error con Russell, etcétera, y todo eso pues hace que no lo sea. Pero yo es que creo que ese nivel pues me recuerda un poco a Verstappen en Japón, por ejemplo, desde este año. O sea, me parece ese nivel de actuación, de hacer una quali que nadie se espera, que no estabas para hacer esa quali, con un coche 4 o 5 décimas más lento que el mejor coche, y luego en carrera pues mantiene la primera posición sacándole tiempo al segundo con un coche que a priori es bastante peor, pero luego ya te aparecen los problemas y ya no puedes hacer nada, pero bueno, no sabemos cómo se hubiese defendido de los McLaren, porque es verdad que ya en la vuelta 40 Norris iba haciendo una estrategia totalmente diferente, Piastri estaba haciendo la misma que Leclerc, pero justo ya le ponen anzuelo para que tengan que parar y Piastri no para. Ya ahí era complicado, porque si tienes un coche más claramente más lento que dos coches que están haciendo una estrategia diferente, es que ya es muy difícil defenderte. O sea, no puedes copiar a uno porque el otro te gana. Entonces, lo tenía muy complicado, pero me hubiese encantado ver qué hubiese hecho Leclerc en esa situación, en ese escenario tan complicado. Y si hubiese podido ganar la carrera, si no iba a ser por los problemas. Hubiese sido bastante entretenido. Y sobre todo por ver algo diferente a ver ganar un McLaren. Totalmente. Y para alguien diferente, creo que todos estamos de acuerdo en que, sobre todo las primeras vueltas de Max Verstappen en este Gran Premio, demostró que es único. No solo lo que demostró me recordó lo que demostró, mejor dicho, en Brasil del año pasado, que era el único que adelantaba en esas condiciones. Eh, Verstappen se mete y tira el coche y adelanta. Y eso es algo que pues prácticamente solo lo hace él, o tan seguido solo lo hace él. Vimos hacer, no sé si fueron 3 adelantamientos en las primeras vueltas a coches que luego a posteriori supimos que no eran más lentos que el suyo, que el Red Bull no tenía mucho más en este Gran Premio. No sé si quiere hablar Alberto de Verstappen, no sé si tiene algo así en la Sí, cabeza o quiere hablar Enrique. a ver, yo es que todo el rato, últimamente en los últimos grandes premios, yo todo el rato tengo el debate interno de cómo valora Verstappen. Porque, claro, todo el mundo me dice que yo tengo una percepción de Verstappen mucho mejor que el resto, ¿vale? Entonces, claro, yo intento, o sea, a mí me da igual ser más radical o ser menos radical, me da igual ser más objetivo, ser menos objetivo, o sea, yo simplemente quiero ser honesto conmigo mismo y valorar al piloto sin fanatismos y sin nada que me pueda influir. Entonces, claro, yo a mí mismo intento inculcarme eso y que Verstappen, o sea, intentar valorar a Verstappen por el rendimiento que da. Pero es que a mí esta carrera, esta quali, este Gran Premio en general, me parece mucho mejor de lo que la gente piensa. O sea, es que creo que la quali queda octavo con un coche que a priori, en el mejor de los casos, es quinto coche, pero que es que puede ser sexto o séptimo coche en quali y queda octavo, por lo cual una mala quali no puede ser, por si, o sea, quedar octavo es tener supuestamente el cuarto mejor coche y tenía o el quinto, el sexto o el séptimo. Entonces, no sé, o sea, la gente que dice que Max ha hecho una mala quali es porque tiene unas expectativas tan sumamente altas de él que cuando no cumple ese 9, 9,5 al que estamos acostumbrados, pues se le critica. Y luego en carrera, a mí que alguien me explique quién en toda la carrera fue capaz de hacer lo que hizo Max. Es decir, con un coche en igualdad de ritmo que el resto que le rodean, consigue adelantar en las 30 primeras vueltas a Lawson, Stroll, Hülkenberg, Gasly, Hamilton y Hadjar en 31 vueltas, cuando nadie estaba consiguiendo adelantar. Y él se estaba marcando ese tipo de adelantamientos en Hungría, en Hungaroring, con lo complicado que es adelantar. O sea, la primera mitad de carrera de Verstappen es espectacular y la gente no habla de ello, pero es espectacular. Lo que pasa es que parece que cuando Verstappen no tiene un buen coche es culpa suya, porque claro, como Tsunoda está atrás y ya hemos asumido que Tsunoda siempre va a estar atrás, cuando el Red Bull sea peor van a valorar peor a Verstappen y cuando el Red Bull sea mejor van a valorar mejor a Verstappen. Y eso no es así, o sea, es que no se puede valorar así a un piloto porque es injusto. Y es verdad que la segunda mitad de carrera a mí me decepciona un poco, porque es verdad que luego ya no fue capaz de adelantar a Lawson y creo que es lo que hace que baje un poco mi valor, o sea, el valor de su carrera. También creo que lo baja un poco acciones así un poquito polémicas de las que luego hablaremos, tanto con Hülkenberg, que quizás no es tanto, pero como con Hamilton.
Un poco así como lo que hizo Leclerc también en Silverstone, de adelantar a los Williams prácticamente a trompicones y tal, cuando parece complicado adelantar, pues un poco es lo que hizo más. Pero bueno, al final le acabó saliendo bien, pero luego ya no consiguió adelantar. Pero eso, no sé, es que no sé quién puede decir que esta carrera de Verstappen es mala. O sea, puedo entender que se diga que no es brillante, que no es excelente, vale. Pero es que es una muy buena carrera de Verstappen. O sea, que habrá 4 o 5 pilotos que han hecho mejor carrera que él, pero no más realmente. Sí, yo por añadir un poco a lo que ha dicho Alberto, creo que lo único que se le puede reprochar, entre comillas, a Verstappen en este Gran Premio es que Bortoleto le superara en quali por 3 milésimas, hablamos de una diferencia mínima, y la salida, que si no me equivoco pierde alguna posición, pero bueno, ya vemos que rápidamente las pudo recuperar, ¿no? Por aportar otro dato, porque creo que este Gran Premio no hay que poner la lupa sobre Verstappen, hay que poner la lupa sobre Red Bull, que creo que se está hablando poco el desastre que ha sido en cuanto a Totalmente. rendimientos. Hace que no recuerdo un Red Bull metido en zona media. De hecho, lo he estado mirando antes. Y Toro Rosso, o sea, el equipo B, no está por delante de Red Bull desde el Gran Premio de Valencia de 2008. Entonces, y la temporada Tengo, 2008. tengo Sí. una objeción que aquí, no sé. El inicio de 2015 Ujú. ¿no empezó Australia clasificando los dos Toro Rosso delante de los dos Red Bull? Porque me suena. El Gran Premio de Australia de 2015. Verstappen Sainz a Ricciardo Kvyat, que empezó ese Sí, Red Bull pero muy mal de Niwi. sí, pero sabes cuál es la diferencia? Que en ritmo de carrera no había, o sea, no había dudas, ¿sabes? En Ya, es que no, cambio, no me acuerdo tanto. sí, yo Claro, aquí es lo un tengo poco como marcado esta por, temporada, ¿eh? Porque esta yo aquí lo temporada tengo marcado por realmente, 2 décimas por delante en Australia. Vale. o sea, en esta temporada hemos visto varios grandes premios en los que en quali era mejor el RB que el Red Bull. Sí, Pero luego sí, en sí, sí. ritmo de carrera el Red Bull era mejor, pero es que en este Gran Premio no. No, no, no. Y también añadir una cosa, es verdad que las carreras de Tsunoda están siendo un desastre. Pero habría que añadir que los últimos dos grandes premios no están siendo tan así. Se han juntado también un Gran Premio de Bélgica, que fue una situación complicada y que la estrategia le perjudicó muchísimo a Tsunoda. Pero bueno, al final es la de siempre. Cuando todo va mal o sea, cuando todo va mal en ese segundo asiento de Red Bull, es que siempre hay un esque, siempre hay un pero, siempre va mal. Pero aún así, si nos paramos a mirar los datos, estas últimas dos carreras en cuanto a ritmo ha sido la vez que más ha estado más cerca ha estado Tsunoda de Verstappen, tanto en quali como en carrera, aunque ha sido difícil de En medir en las Hungría, claro. últimas. Sobre todo en Hungría es difícil de medir el ritmo de Muy carrera. complicado, pero en clasificación ha estado a una décima Tsunoda. Si Tsunoda se hubiera quedado a una décima en años como 2021, 2022 o 2023, estamos hablando que estaría luchando por el subcampeonato del mundo, ¿sabes? Por poner un ejemplo. Sí, es Entonces un poco lo estamos que hacía viendo una Checo, ¿no? Sí, sí, bueno, Chico Que de en media muchas se quedaba carreras a se 3, pero quedaba bueno, a 2, hablando de 3, un... pero hacía Sí, sí, segundo o sí. tercero. Sí, pero bueno, hablando de un gran premio específico, una décima al final es una Pero buena no se hubiese clasificación de quedado una Tsunoda, décima entre en comillas. Q3. Estoy seguro de que en Q3 no se hubiese quedado una décima. O sea, en Q1 yo creo que se queda una décima, pero Verstappen quizás no hace la mejor vuelta, pero en Q3, con las vueltas de Q2 y Q3 que hizo Max, yo creo que no se ha quedado una décima. O sea, creo que tampoco es justo decir, Tsunoda estaba a una décima en quali de Verstappen. Estuvo en Q1, a una décima en quali. O sea, creo que es más preciso, en mi Bueno, opinión. yo creo que Verstappen no se queda en Q1 por milésima y media, entonces yo no creo que Verstappen fuera con una mano No, yo no he dicho que en la fuese con una ventanilla. mano ahora. O sea, lo que he dicho es que era. O sea que quizás no hizo la mejor vuelta. Pero las vueltas de Q2 y Q3, o sea, si tú los Sí, pero comparas bueno, con el. Porque se queda ponle dos dos décimas de los décimas. RB. Se queda dos décimas de los RB en Q1, si no recuerdo mal. Y sin embargo, en Q2 y en Q3 hace vueltas muy parecidas a ellos. De hecho, en Q3 les No, pero supera. en Q2, por ejemplo, Hatcher queda por delante de él. Por eso, y en Q3 no. En Q3 ninguno de los dos. Sí, pero por milésimas. Y Por porque la milésimas, vuelta pero se de... queda dos décimas en Q1. Hay que tener Es a en lo que yo cuenta me que en refiero. esa clasificación de Hayar estaba siendo muy buena y en la última vuelta comete un error que le cuesta 3 décimas. Si no hubiera quedado por delante de Verstappen también. ¿Habremos visto ya el último mundial de Verstappen? No, Sabiendo que se queda en Red Bull. no. O sea, yo creo que Yo creo que Verstappen va a no. tener mucha facilidad de ganar un Pero mundial. Es que creo que no hay nadie que prometa al nivel de estar a su nivel constantemente. sí, pero ¿y si otro equipo pega el pelotazo como Mercedes en 2014?
Y Pues se es queda que Verstappen ahí. no me parece descartable que lo intenten fichar. Sí, a mí también. La verdad es que es una buena opinión. Dicho esto, Nada que añadir. dicho esto, un equipo que podría fichar a Verstappen en el 27 o en el 28 o en el 29 son los señores de Aston Martin, que yo creo que tienen un futuro que yo creía que era más prometedor de lo que se está viendo, pero a la vez es todo lo que han hecho en estos años no es a corto plazo donde se tiene que ver, aunque quizás sí un poco, y están bastante perdidos, como ya dijimos en Bélgica. De hecho en Bélgica le dimos bastantes palos, y en Hungría han renacido, o sea, de repente han sido segundo, tercer, cuarto coche en quali, una cosa loca comparado con Bélgica, Para y mí, quinto en mis coche en carrera, estimaciones, segundo, y las de Alberto creo que también. y Mis en carrera estimaciones también quinto segundo. coche, ¿no? O Mercedes muy cuarto, cerca, pero sí, o sea, segundo. sí, Ujú. y en carrera, Sí, sí, es que tenéis, por ejemplo, ahí en pantalla, que lo tenemos ahí en pantalla, que es Alonso P19, P20 en Bélgica, P5, P6 en Hungría y con opción a más. O sea, ¿cómo puede y pasar eso diciendo, en menos de menos de una semana? y diciendo Alonso, que luego no es del todo cierto, pero diciendo Alonso que el coche es exactamente el mismo. En plan, no sé si dijo que eso, que las presiones eran las mismas, que el reparto de fregada era el mismo, que no sé qué era, que solo habían cambiado como los alerones para hacer más carga aerodinámica, pero que el coche era exactamente igual, que de una semana para otra no daba tiempo a nada. Sí, a ver, No me Yo lo creo que en flipo. eso no es una. FP1, Creo que cuando escuché eso, creo que no es una noticia positiva para No lo creer en es, Aston Martin. no lo es. Pues si tú no has sí. cambiado prácticamente nada y no estás entendiendo por qué estás yendo bien, bueno, el entendiendo es porque Aston Martin es un circuito que con esas configuraciones parece que va bien en circuitos donde se necesita alta carga aerodinámica. Por lo tanto, yo espero que en Singapur veamos a un Aston Martin muy competitivo también, al menos un poco lo que se puede pronosticar. Pero si tú has dicho que no has cambiado nada y en un circuito con baja carga aerodinámica, como puede ser Monza, vas a tener los mismos problemas que Bélgica, yo sigo viendo a Aston Martin, lo dicho, fijándome mucho en esas declaraciones de Fernando, donde estás diciendo, estamos aquí casi ni sé cómo, pues no tiene no da muy buenas esperanzas Es para los que próximos grandes premios. yo creo, tío, que las mejoras de Silverstone, o sea, yo creo que eran mejores de lo que parecen. Lo que pasa es que no se pudieron ver por la lluvia que cayó en el Gran Premio de Gran Bretaña y luego en Bélgica prueban el nuevo alerón delantero en FP1, no tienen más FP porque es Gran Premio al sprint, les convence más o menos, pero claro, tampoco tienen mucho tiempo para implementarlo con el mejor setup, con la mejor configuración, encima para la carrera, que si ponen setup de lluvia, que si no, yo creo que tampoco tienen del todo tiempo para demostrar si esas mejoras de verdad pues tenían buen rendimiento o no, y yo creo que en Hungría aquí sí que se ha podido ver más. Evidentemente pienso que influye más la configuración del circuito que es Hungría que esas mejoras, pero yo estoy convencido de que sin esas mejoras en Hungría Aston Martin no hubiese sido segundo equipo, que es que no estamos hablando de ninguna tontería, es que es segundo equipo en quali. O sea, no, o sea, joder, que es segundo Bueno, también equipo, hay que que decir venimos que de ser en últimos. carrera en carrera Sauber y Racing Bull no estaban nada lejos, No, tampoco, estaban al lado, estuvieron pero bueno, dominio. ya eres, pero están muy lejos en carrera Sí, pero el problema es que, en vale, otros grandes premios. vas a ser el mejor, vas a ser lo que, al menos yo, no sé vosotros, le exige a un equipo como Aston Martin como mínimo, es que sea el líder de la zona media. Y si esto solo lo Hmm, vas a hacer en Mónaco, Singapur y Hungría, ¿de qué Y nos bueno, que ya ha vale? pasado claro, y bueno, pues esa es un poco la pregunta que yo quería haceros, en plan, o sea, ¿qué esperamos en los próximos grandes premios? ¿Que el rendimiento de Aston Martin se parezca más al de Spa o que se parezca más al de Hungría? O sea, si os tuvieseis pues que mira, mojar, ¿a qué creéis que se va a parecer más? yo creo que Término medio. Zandvoort se va a parecer más a Hungría, seguro. Porque es un circuito de alta carga, es un circuito con curvas similares a Hungría, que no es un Mónaco, pero es muy ratonero. Y es que también es la configuración de ala, yo creo que tiene que ser muy, muy parecida. Pero es que luego vienen Italia y Azerbaiyán, que van a Buah, ser Bélgica 2.0. Y encima, Singapur ya no es el Singapur de hace 3 años. Singapur, el último sector se lo han cargado y han puesto Sí, una es recta. verdad. Entonces yo no me fío un pelo tampoco de Singapur, ¿eh? si en Espérate el Italia año va bien el no Aston veamos en Martin, Azerbaiyán al Aston Martin hacer récord en el segundo sector y quedarse la Q1. Tal cual. Si en Italia va bien el Aston Martin, yo hago volteretas. pero es que, tío, luego en la Q1 de Bélgica tuvimos
O sea, tuvimos a los Aston Martin súper arriba de repente. Y luego en Q2 y Q3 bajaron un montón. Es que yo aún no me termino de creer. En plan, el rendimiento de Aston Martin. Yo aún no sé dónde están. Y yo creo que ellos tampoco. O sea, tienen que optimizar aún las mejoras esas. Porque es que es lo que digo, en los 3 grandes premios yo creo que no han podido del todo. Quizás si lo optimizan bien, se puede ver un Mira, Aston Martin más También es competitivo. cierto que hay quizá, circuitos donde a priori no vas bien, pero llevamos unos años que hay equipos que encuentran un setup mágico y eso se decía del setup de Alpine en Spa, por ejemplo, o de Renault ya en años anteriores, que simplemente tenían un setup que de Spa que les iba de locos para su coche y con los años se mantenía. O Williams en Monza o cualquier cosa. Pero vamos, quitando eso, no creo que Aston Martin encuentre un setup de esos para Azerbaiyán, Italia. Dime, Enrique. sí, mira, quería añadir porque ha dicho Alberto, no sé muy dónde está el Aston Martin. Llevamos, creo que son 14 grandes premios, si no me equivoco. El Aston Martin, hay que recordar que las primeras carreras ya fue un desastre. Y empezó como, vamos a decir, con las supuestas mejoras de, bueno, no le llamo ni mejoras, actualizaciones de Imola, a parecer que el Aston Martin se podía meter en zona media. Que no estamos hablando ni siquiera de liderarla. Y tampoco duró mucho. Y las últimas carreras de Aston Martin, eh, salvo Hungría, es que han sido un desastre de nuevo. Y estaba mirando, bueno, un análisis que subiré más tarde, de cómo van los rendimientos en estas 14 carreras de temporada, que es que son 14, o sea, tenemos bastantes datos ya. Y Aston Martin es con Sauber el último coche de la parrilla. Únicamente, ya digo, únicamente está Sauber, que además ha dado una mejora importante en las últimas carreras, pero que no remonta lo mal que empezó al principio de temporada. Y a mí sigue pareciendo una auténtica decepción y un desastre. O sea, no creo que no se pueda decir otra cosa cuando Aston Martin es un equipo que, si no se le puede estar exigiendo luchar con Red Bull y Ferrari y Mercedes, que mínimo que poder estar por delante de Racing Bull. Sí, ¿no? Por recursos, tiene que estar con ellos. O sea, tiene que estar Y después con los equipos En grandes. Bélgica, Alberto, es que no fue únicamente la clasificación, que tuvimos formato sprint, que es que lo vimos en todos los formatos. Tuvimos ritmo de carrera porque hubo vueltas en seco, aunque fueran los de Stroll. Tuvimos la Hmm. clasificación con varias vueltas, tuvimos la sprint, tuvimos la clasificación al sprint. El Aston Martin fue un desastre en ese circuito. Sí, no, fue un desastre, pero yo lo que digo es que a pesar de que fuese un desastre, quizás había más rendimiento por optimizar que no se pudo hacer, ¿sabes? O sea, es algo que yo soy la persona más pesimista. O sea, Alex, por Ujú. ejemplo, que ha hablado mucho con él estos 2 últimos años, siempre me preguntaba, ¿qué tal el Aston Martin? ¿Qué piensas? Y yo siempre he sido súper pesimista. O sea, a mí este proyecto nunca me ha dado confianza. Lo dije en el último podcast. Pero últimamente me estoy ilusionando y es que Aston Martin me hace entrar al psicólogo, tío. O sea, es que pasamos de unas actualizaciones en las que de repente me ilusiono, de repente último coche, de repente que si en una Q1 estamos arriba, que de repente luego la carrera estamos P19, P20, de repente empezamos unos entrenamientos libres que ni fu ni falla, acabamos en una quali siendo segundo coche. No sé, es que por eso digo lo de que no sé muy bien dónde está Aston Martin desde hace 3 4 grandes premios, porque ya no sé si ilusionarme, no ilusionarme, no sé. Y yo creo que muchos de nosotros estamos también así. Yo ilusión cero, pero yo ilusión cero desde que el Aston Martin me marca Alonso 3 sectores morados en Q2 en la primera vuelta. Yo ahí estaba cagado, más que ilusionado. Es que de verdad que me creo cualquier cosa. Es que me creo, pero vamos, que hace pocas carreras en Mónaco y vamos ya a puntuar y se le rompió el motor. Yo, entre la suerte de Alonso y que Aston Martin no entiende el coche, yo no llego a ningún gran premio ilusionado, a ninguno. No como en, yo qué sé, 2023. Por cierto, no, bueno, lo voy a decir, porque Dilo, realmente dilo, creo dilo, dilo, que, dilo. creo que hay que decirlo, ¿vale? O sea, yo creo que, entre comillas, ¿vale? Pero bueno, lo voy a decir así. Creo que Alonso pecheó la quali de Hungría, o Sabía sea, que lo iba a pecheó la decir. pole. Pero creo que Sí, lo pecharon todos. para mí, que si le sacas 13, 17 milésimas a Stroll y te quedas a una décima, puede ser que la peches en todos, no digo que no, pero ahí está una pole. O sea, quiero decir, ahí está Pero una Stroll pole. hizo una buena quali. O sea, Que no, no que creo que claro que es. le Sí. hizo. Pero Yo tío, creo que es que hay Stroll. qualis en las que Alonso le saca 2 décimas a Stroll que pueden ser mejores que en otras que le saca 5. Sí, seguramente, pero aún así, tío.
porque Stroll además es súper irregular. Si yo no digo que Stroll no se marcase una pedazo de vuelta, le hiciese muy buena, pero por mucho que Stroll se marque una pedazo de vuelta, si Alonso se marca una muy buena vuelta, tiene que estar mínimo una décima, 2 décimas por delante. O sea, seguro. O sea, Alonso con una muy buena vuelta es mucho mejor que Stroll con una muy buena vuelta. Creo que en eso estamos de acuerdo. Por lo cual, Alonso tenía más por sacar ahí que no sacó y a mí me dolió un montón, tío. Yo me acuerdo que Iker Reki lo puso en Twitter y es que yo estoy muy de acuerdo. Es que podíamos tener una pole de Alonso y una pole de Alonso, a ver, no hubiese sido para tanto porque luego en carrera el Aston Martin no iba para tanto. Pero no sé, Claro, me dolió. A También, ver, sí, he la dicho verdad. lo de pechear Alberto, un poco cuando también ves el dato, por el cuando ves meme, el dato ¿sabes? de que, cuando ves el dato de que Alonso ha sido de promedio este año 3 décimas y media más rápido que Stroll en clasificación, y ves que justo el circuito donde mejor va Aston y donde hay oportunidades claras, yo creo, de luchar por una pole, Y uno de sus mejores es la circuitos, sí, de es que ha Alonso, digo. sido, sí, sí, ha sido la clasificación, más que la clasificación, porque si coges el cómputo global, o sea, si quitas la última vuelta, Alonso estaba siendo claramente mejor que Stroll, Hmm, tanto en Q1 como en Q2. Queda un poco marcada la Q2 porque Stroll tiene un intento más, pero en el intento que hmm. hace anteriormente, Alonso le mete una buena distancia. Sí, dos Y, décimas y tiene estaba que todo ser el rato. justo en la última vuelta donde Stroll hace su mejor vuelta de todo el año y justo coincide con que Alonso quizá no tiene esa vuelta de lucidez. O sea, hace una vuelta muy buena, pero sin más. Entonces, también pues es cierto evidentemente da que Claro, un poco de rabia. es una Q3 marcada por el viento racheado, que sí. ninguno mejoró su vuelta de Q2, o al menos sobre todo los McLaren no la mejoraron, De porque Q3. de Q2 a Q3, porque los McLaren Ah, estaban yendo mucho, o sea, mucho vale. más rápido que el resto, mucho más rápido. Y en Sí, Q3, en el último, o sea, de repente, sí, todos los sí. coches estaban junto a McLaren. Sí, Pues es verdad. se juntó que era una Q3 bastante impredecible, por eso, por las rachas de viento, que una vuelta sí, una vuelta no, te puede venir mejor, te puede venir peor. Se juntó eso con que también es cierto que Alonso, por mucho que siga siendo probablemente, o sin el probablemente, top 5 de la parrilla, sin el Top probablemente, 5. Sí, 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 y de hecho, probablemente. si le das un coche igual que todos, quizás más, no lo sé, no es su fuerte a los 44 años la última décima en Q3. Que quizás Leclerc y Russell con 20 y pico que tendrán, que son los dos más rápidos de la parrilla junto a Verstappen en quali, quizás sí tienen esa décima que Alonso no tiene. Sí. Es lo que hay. Pero, tío, es un También, poco, es lo que dice Enrique sí, y sumado a, es un poco paradójico que encima, tío, va 26-0 contra Stroll sí, sí. y casi pierde esa racha de 26 qualis seguidas porque se queda 17 milésimas. Probablemente sea la vez que más cerca se ha quedado o Y se una... queda, y se queda a una décima de la pole por primera vez desde Mónaco 23 y clasifica quinto. Sí, eso es de A locos, una ese décima y dato. se queda quinto. Como, tío, ya no sé, no sé. Alonso, Alonso. no hay más. Bueno, pasamos un poquito de tema también. A ver si Sí, Enrique. sí, a ver si se Porque alegra un poco. la señora audiencia que nos estará escuchando no sabe que Alberto ha estado dándole con el látigo a Enrique para que trabajase y para que nos dijese un poco la mala suerte que ha tenido Bergman en esta temporada, porque ha sido de los pilotos con más mala suerte, sino el que más de Claro, o este sea, año. si nos da tanto el coñazo Enrique con que Berman está haciendo una gran temporada, que nos diga por qué está teniendo tanta mala suerte, Claro, según porque él. tiene En 8 plan, puntos y Ocon tiene 27, creo. sí, o sea, Y Berman va bueno, último, quitando a los dos que no han hecho toda la temporada, que son Colapinta y Duhan, van último, Berman en la sí, sí. clasificación general. Bueno, aquí Alberto se hace un poco el gallito, pero a Berman le tiene en sus rankings en el top 10 sin ninguna duda. Lo que pasa es que, claro, como él nos hace así un poco los promedios, un poco tirando la ruleta, pues alguien tiene que mandarle a hacer las cosas, ¿no? Bueno, sí, si queréis hablar un poco de Berman antes de cerrar. Es cierto que Berman ha tenido mala suerte, quizá no tanto a nivel de puntos, porque es lo que digo siempre, cuando estás en un coche que está para hacer entre el 18 y el 8, la mayoría de veces cuando tengas un problema mecánico o mala suerte, no vas a perder puntos, ya que pues ha habido muchas ocasiones donde los pilotos abandonan en la undécima, duodécima, decimotercera y no pasa absolutamente nada. Podemos repasar de forma, voy a intentar ser lo más rápido posible
todas las cosas que le han pasado a Berman esta temporada. Empezamos por Australia, donde lo primero que hizo, bueno, como rookie, entre comillas, o en su debut con Haas, no pudo disputar la clasificación. Hay que decir, un poco en su contra, que tuvo un accidente importante en free practice, pero bueno, yo creo que el equipo tuvo tiempo suficiente como para reparar el monoplaza y no poder disputar la clasificación no fue nada, ningún error propio. En China no pudo hacer el último intento de clasificación ya que su equipo no le sacó con el tiempo suficiente. Ya vamos 2 de 2 Gran Premios. En Japón y Bahrein no pasaron grandes cosas. Tuvo unos grandes premios ciertamente normales. En Arabia Saudí tiene una mala parada que le cuesta una posición en carrera. En Miami tampoco puede hacer un segundo intento de sprint qualifying por lo mismo que le pasó en China. Y además en esa carrera cuando estaba en posiciones de puntos para hacer una 10ª posición se tiene que retirar porque rompe el motor, si no me equivoco. Fue un problema mecánico, no sé exactamente si fue el motor. Y iba justo detrás de Gasly. En Imola, bueno, esto fue de las cosas más surrealistas. Hace un tiempazo además, en su última vuelta de Q1. Y fue cuando salió la bandera roja, si no me equivoco, chicos, fue por Colapinto. ¿Por la de No me Colapinto fue? acuerdo. No sé si No me fue acuerdo. porque el de Sunoda fue al principio, no sé si fue por el de Sí, Colapinto. puede ser. Y sale la bandera roja. Berman hace el tiempo antes, pero bueno, la FIA decide en una de sus grandes actuaciones quitarle la vuelta y dejarle en Q1 cuando claramente se veía que había cruzado la meta a tiempo y de hecho la telemetría le mostraba el tiempo. Eso fue clave porque pasó de salir, de poder optar hasta por Q3 a salir a las últimas posiciones. Igualmente le beneficia mucho el safety car y estaba detrás de Russell en igualdad de condiciones. O sea, estaba para conseguir muchísimos puntos. ¿Qué pasa? Que al hacer esa parada, el equipo no le aprieta bien el neumático y tiene una mala parada de 56 segundos. Una vez más, bueno, un auténtico desastre. No hubiera cogido puntos igualmente, hay que decirlo, pero sí que habría podido completar un gran premio y haber acabado por delante de Ocon. Mónaco diría que es su gran premio con peor suerte, ya que es cierto que tiene 10 segundos de penalización bueno, esto que parecía que hubo una racha que la FIA empezó a sancionar a todo el mundo por adelantar a pilotos en bandera roja, aunque estuviera el coche partido a la mitad en un borde de la pista. Y le metieron 10 puestos de sanción, por tanto, la clasificación en el equipo, cuando Berman venía mejorando, juraría que era 3,5 décimas el tiempo de Ocon para pasar fácilmente a Q2. El equipo le pide que levante, no vaya a ser que se vaya a meter en Q2 y vaya a echar a su piloto que se puede coger puntos. Por tanto, Berman fue más rápido que Ocon, por mucho, en todas las vueltas de clasificación que hicieron en Mónaco, cuando Berman no se estaba jugando nada. Y Ocon, si no me equivoco, creo que hizo sexto, séptimo puede ser. Bueno, yo potencialmente le puse séptimo. O sea que ahí perdió de golpes 6 puntos en Mónaco. Esas han sido las más graves que ha tenido. Después en España tiene algún error él y aunque tiene la mala suerte de Lawson, él también le rompe la alerón a Carlos. En Canadá sí que tiene quizá mala suerte con la estrategia, ya que salía por delante de Ocon y acabó muy por detrás. En Austria no es capaz de comete un error y bueno, en Austria no es, digamos que no es nada grave. Gran Bretaña tampoco diría que hay ninguna cosilla grande, ya que estuvo a la par con Ocon. Y después en Bélgica, un poco lo que vimos que sí que salió en retransmisión, que le molestaron sus pilotos, o sea, creo que fue Tsunoda, cuando fue a hacer el último intento de Q3, que podía haber sacado, no, de Q2, que le podía haber sacado se podía haber metido en Q3 fácilmente y haberle sacado una buena distancia a Esteban Ocon, y después en carrera, cuando estaba para conseguir puntos, su motor decide pararse en el momento más importante de la carrera y le adelantan 3 coches en línea de meta. Una nueva oportunidad es lo que he dicho antes. Yo creo que no hubiera conseguido puntos, pero claro, igual pasas de estar 1º a estar 16º. Por tanto, la nivel de igualdad que pierdes con Ocon es una barbaridad. Y si a eso le sumas los problemas mecánicos que ha tenido Berman este fin de semana y que Ocon en el balance de suerte tiene una diferencia de más 17 puntos, pues claro, queda una diferencia final si tú miras el campeonato de pilotos, de una diferencia que es de, echando cálculos rápida, 19 puntos, si no he contado mal, que no tiene nada que ver con la realidad, que en base a mi clasificación sin factores externos, digamos, hubiera quedado empate a 10. Sí, Berman para mí está rindiendo súper bien. O sea, está teniendo un Sí, rendimiento muy bueno. Lo que pasa es que está cometiendo fallitos, pero en cuanto a ritmo, en cuanto a velocidad, que yo creo que es
lo más importante en un rookie al principio, porque luego los Sobre todo en fallitos se pueden ir clasificación, ¿eh? mejorando. Los fallitos se pueden ir mejorando realmente. Mirad a Verstappen, al principio era un cafre, cometió un montón de actos terroristas y al final, poco a poco los sigue cometiendo, pero con mucha menos consistencia. Entonces, o sea, yo creo que Berman en general, bueno, por ejemplo, me estoy acordando de una quali, no me acuerdo si fue en Silverstone, que, pues porque, o sea, que hizo una pedazo de quali y sacó un montón a con, lo que pasa es que luego se estrenó en el pit lane, pero realmente ahí hubiese conseguido ¿Qué, también qué a lo cafrada mejor fue esa, eh? puntos. Claro, entonces está cometiendo muchos errores o está cometiendo errores, pero está yendo súper rápido y está ganando a Ocon, que es un pedazo de piloto en quali y además por 2 décimas más o menos creo que tienen sus estimaciones de aire limpio Enrique. Entonces, me parece que es una actuación muy, muy buena la que está teniendo y es lo que digo, o sea, un rookie, lo que se le pide a un rookie es que demuestre. O sea, a un rookie se le pide que demuestre y está demostrando mucha velocidad y mucho ritmo. Si tú a este Berman le pones consistencia, se te queda un muy, muy, muy buen piloto que se puede consagrar en un top 10 de la parrilla, pero perfectamente durante muchísimos años. Entonces, a mí me está sorprendiendo porque es verdad que se le veía talento, pero quizás a lo mejor, por lo menos a mí, yo quizás no le veía tanto. En plan, me está superando mis expectativas. Yo igual, La opino diferen- exactamente lo mismo. por poner un último apunte, Dani, perdona. Para mí el dato más bestia es que en el uno contra uno de clasificación, no sé el dato real porque yo suelo utilizar los propios míos y olvido los de los reales, digamos, porque no tienen en cuenta pues todo lo que he comentado antes, ¿no? Que Por son ejemplo, lo factores de Mónaco. totalmente externos. Pero eso es, pero en quali, si no me equivoco, creo que va ganando 8-5, creo que va ganando 8-5 con a Berman y sin factores externos iría ganando Berman 9-4. O sea, la diferencia es abismal. Y sobre Sí, todo sí. por cosas como Mónaco, que por una sanción súper injusta, por si alguien no lo sabe, bueno, no sé si lo comentamos en el informe de pista de Mónaco, a Berman le mandan levantar en la recta de meta para que pase Ocon y Berman caiga, porque tiene una sanción de no sé cuántos puestos y no iba a poder hacer nada en esa quali. Entonces, bueno, eso. Enrique tiene ahí los datos de lag corrected, como le gusta ahora a la gente llamarlo. Y sí, muy, muy buen año de Merman, para mí el mejor rookie. Y ahora se está subiendo un poco también Bortoleto a la barba de Hulkenberg, pero para mí Berman está siendo el mejor rookie. El orden, yo estamos todos de acuerdo. Berman primero, Bortoleto segundo, Jatiar tercero. Para mí, Hadjar segundo, y mira que me he cansado de decir que lo están sobrevalorando, pero para mí, Sí, Hadjar a un segundo, tercero Portoleto. Pero por poco, ¿eh? O sea, no por mucho. O sea, sí, creo que hay para más mí diferencia entre Bortoleto, Berman y Hadjar que entre Hadjar y Portoleto. Bortoleto, que puede ser recent bias, yo creo que nunca ha estado tan lejos de Hulkenberg. No, pero ha cometido errores también. Es que Sí, eso sí. pasa un poco como lo de Berman y Ocon, que en una quali de repente uno está 4 décimas más rápido que el otro y en la siguiente está al revés. Y le está pasando mucho eso a Bortoleto y a Sí, Hulkenberg. Pero Hulkenberg también está cometiendo errores en quali. era consistentemente mejor Hulkenberg en carrera que Bortoleto. Lo que pasa es que en quali sí que está ganándole más o menos bien. Y también añadiría que las últimas carreras de Bortoleto están siendo buenísimas, pero las primeras fueron bastante malas. O sea, Sí. hasta no llegar a Imola, Pero también es que Hulkenberg también la lió. Me acuerdo algún trompo en, no sé si fue en China. Sí, no sí, en tromparon los China, dos en la primera pero vuelta. Bortoleto también. Bortoleto también. Sí, claro, claro. Bortoleto también. Y de Ese hecho, coche tenía que ser inconducible. el Gran Premio de Bahrein y de Arabia Saudí de Bortoleto son bastante malos. El de Mónaco también. Entonces, al final, bueno, Sí. ya sabes cómo la Fórmula 1, te quedas con las últimas tres carreras, pero yo incluso pondría en mi orden, bueno, Jatiar segundo para mí, claro, en mi opinión, y después incluso pondría a Antonelli por ¿Sí? delante de Bortoleto. Anton Lee por Yo, delante de Bortoleto. Para mí no lo sí, tengo. para Tengo a mí sí, Bortoleto. fijando en el promedio de valoraciones, para mí por delante. Yo tengo 5,6 Bortoleto, 5,3 Antonelli. Tampoco es mucho. 5,8 Hadjar. Plan. Y 6,5 Berman. Para mí ¿Cuánto has Berman dicho? es claramente mejor. 5,3. Sí, algo así. 5,3, 5,6, 5,8 y 6,5. Lo estoy diciendo de memoria, pero es algo así. Bueno, pero estamos de acuerdo con Berman, al menos. ¿Es Berman. algo? Vale, dicho esto, a ver si estamos de acuerdo en la acción más polémica del fin de semana. Yo creo que estamos de acuerdo. Que es Ostras, el incidente. Bueno, no sé si es la más polémica. claro. No El sé. no incidente entre Verstappen y Hamilton en la curva 4 es. Sí,
el incidente las entre rápidas Verstappen y izquierdas. Hamilton, pero no accidente. Sí, exacto. En la que yo creo que Verstappen se tira como un elefante en una cacharrería, que diría un calvo, y es un o paso o nos tocamos. Y Hamilton se sale. Se sale fuera porque o Verstappen o sea, Verstappen no levanta. Entonces, por ahí va a tocar a Hamilton. Sí o sí, va a tocar a Hamilton. Porque no tiene el coche en paralelo en ningún momento. Y en esa curva es súper rápida. El vértice se cierra tarde. Y encima la siguiente es a derechas. Entonces, para mí, Hamilton se sale porque Verstappen se tira y no tiene otra cosa que hacer. Y si Hamilton no se llega a salir, se hubiesen tocado sí o sí y le hubiese caído una buena Verstappen. ¿Debería sancionarse una acción así, en la que no ha habido contacto, un piloto ha amedrentado al otro, digamos, y ha pasado? No lo tengo 100% claro. Yo creo que sí, pero luego hay otras acciones en las que no. No lo sé, me parece una acción difícil de debatir. No sé qué opináis vosotros. Sí, a ver, yo creo que Hamilton se caga, nada, es broma. Yo opino bastante como tú. O sea, yo creo, o sea, a la última pregunta que has hecho, tú cuestiónate, si hay muro, ¿qué hubiese hecho la FIA? Sancionar a Verstappen. Porque se Entonces, hubiesen tocado. pues si hubiesen tocado, pues para mí tiene que ser sancionado Verstappen. O sea, que quiero decir, es que he intentado mirar muy al milímetro a ver dónde está Verstappen, es que Verstappen se tira de lejos y no llega en ningún momento a estar delante del vértice, pero ni cerca. Y estamos hablando de una curva casi imposible. Mira que yo soy partidario de que se pueda adelantar en cualquier curva, pero por lo menos tienes que estar en esta normativa de la FIA delante del vértice y es que no está ni de coñas, se mete. Y a ver, yo creo que Hamilton no está del todo habilidoso, creo que podría haber intentado de alguna manera un poco no salirse tanto de pista para mantener algo más la posición, pero yo creo que él también es verdad que pensó, a ver, Verstappen me va a adelantar igual, pues evito toque y que no me joda la carrera, ¿sabes? Pero creo que Verstappen no da opción. Ahí mete el morro, si Hamilton intenta mantenerse en pista, se tocan y probablemente Verstappen alerón delantero roto y Hamilton trompo, casi seguro. Entonces, Totalmente. eh, yo creo que Hamilton, o sea, no tenía mucho que hacer ahí Pero y para mí es también, sancionable para Verstappen. O sea, yo creo que eso haciendo un, se debió cobrar como sanción. haciendo un poco de abogado del diablo, quizás Verstappen sabe, por alguna razón que desconozco, que Hamilton se va a apartar. Lo sabe. Es que si no, no te tiras ahí. ¿Qué buscas el toque? Los otros adelantamientos de Verstappen, a Hülkenberg, a Hadjar, a los demás pilotos, son arriesgados, pero no es o te apartas o nos tocamos como ese. Ese es muy exagerado. Los de No la sé, chicane Sí, también que la son curva es más cuidado, ¿eh? compleja. O sea, la curva es Sí, es muy que es un punto compleja. súper complicado. Porque en la chicane tú puedes ganar la posición, tú puedes ganar el interior, puedes frenar muy tarde y no pasa nada. Pero en esa curva tú no puedes frenar tarde, porque prácticamente no se frena. Sí, sí, totalmente. Al final Hamilton, y todo esto estamos hablando de milésimas de segundo prácticamente, Sí, porque desde que te metes al vértice hasta que estás saliendo de la curva no pasa absolutamente nada. Y Hamilton tiene la capacidad de mirar por el retrovisor y decir, o abro giro de volante o nos chocamos. Y una vez más, ¿cuántas veces ha cedido Hamilton en un incidente Hamilton-Verstappen y cuántas ha levantado Verstappen? sí, Al la final verdad es que es un poco lo de siempre, no sé. Yo creo que incluso con el reglamento de la FIA en mano, ya que aunque admite que el piloto del interior haga lo que quiera con el exterior siempre y cuando llega al vértice delante, en este caso creo que no hay duda, y es una acción claramente, en base al reglamento, digo, de sanción. ¿Qué pasa? Que la FIA está claro que juzga por lo que pasa a posteriori y no por lo que sucede. si O hay sea, toque, después 100% sanción. vimos una maniobra de Hulkenberg con su noda que Hulkenberg, sin razón o con razón, se va por fuera y adelanta saltándose la curva y la FIA, como no pasó nada, no dijo nada. En cambio, vimos la maniobra con Gasly y Carlos, que si quieres ahora hablaremos de ella, pero en la que Carlos pierde dos posiciones y ahí sí sancionan. Y bueno, Hamilton de hecho perdió una posición, pero bueno, al menos para estos casos estaría muy bien implementar lo que pasa en MotoGP, que es el drop position, de poder ceder la posición inmediatamente. Pero bueno, como sabemos que cuando fueran a tomar la decisión, Hamilton estaría a 30 segundos de Verstappen, pues Claro, a ver, pero el drop position también está. O sea, alguna vez se ha dicho. O sea, se ha mandado dejar la posición, pero
Yo qué sé, es que yo creo que simplemente no lo vieron sancionable, pero porque juzgan por las consecuencias. Que yo ya llego a un punto en el que no sé si hay que juzgar por consecuencias o no, güey. Yo siempre he dicho, no, juzgar por causa, pero es que hay algunas cosas en las que yo es verdad que veo lagunas y que yo personalmente no lo tengo claro y creo que nunca se va a Exacto. tener claro en la Fórmula 1. Yo pongo Entonces es muy un complicado. ejemplo muy claro, o sea, un ejemplo muy extremo, digamos, no es lo mismo juzgar una acción entre dos pilotos de media tabla que no se juegan nada, que una acción en la última carrera del Mundial entre los dos que se juegan el Mundial. Por A lo ejemplo. mejor en una un piloto recibe 10 segundos de sanción y en la otra el mismo piloto, entre comillas, transportando el ejemplo, con 10 segundos de sanción a lo mejor gana el Mundial igual, habiendo hecho la guarrada. Sí, por ejemplo, Verstappen en la salida se va recto y estrella Hamilton en Abu Dhabi 2021, Verstappen gana el Mundial y ¿qué haces? O sea, ¿qué hubiese pasado ahí? O sea, Lo descalificas. Igual lo que Sí, descalificas. Jerez como 97. a lo Bueno, pero Schumacher, a lo demuestras que te has Schumacher. pasado de frenada. Demuestras que te has pasado de frenada y lo descalificas. Pues ahí estás jugando por consecuencias totalmente, Claro, ¿sabes? exacto. Igual Pero que, yo qué además, sé, la súper de obvio. Grosjean en Spa 2012. No puedes liarla así y llevarte a dos contendientes por el Mundial. Relativamente entiendo, y más siendo Grosjean, que ya la había liado un poco en otras carreras, que juzgues un poco por consecuencias y por reiteración. Que No sé. realmente ese accidente de Grosjean no me parece para tanto, en el sentido de, o sea, creo que se han cometido acciones mucho más graves. Lo que pasa es que las consecuencias son muy graves. Sí. Pero, Fue un accidente flojillo. no, Se Fofío, podría haber no, llevado a coño. 4 Pero, en vez de a pero que 2. no. Sé que es impopular, o sea, sé que estoy contra el mundo aquí, pero realmente se echa un poco hacia la derecha, lo hemos visto muchas veces y al final pues acaba frenando y... Habría que ver si tiene el vértice o no. Sí, sí, sí. Me suena un poco Bueno, a la de en la que casi se nos va, Grosjean, que gira a la derecha como si no hubiese nadie. Y no por sé quién es el ejemplo, que le toca. No sé si era Kvyat, no sé quién era. no me acuerdo, pero sí, pues por ejemplo, o sea, hace un poco el afilador y nada, son nada y Sí, pero quiero decir, antes de girar en una salida, mira que tienes a uno al lado, ¿no? sí, como Alonso en Japón, ¿no? 2012. Ya yo paso, tío. Bueno, eh, yo no me siento representado por lo que se acaba de decir en este podcast, ¿vale? Por mucho que informe de pista sea yo el que tuitea, tal, sea yo el que dice, pues el informe de pista de mañana, tal, no sé qué, sea yo el que le da El que edita los publicidad, vídeos, el que graba, el que dice a una hora y el primero que está, los guiones. los Los guiones guiones también, también. lo hago yo. Bueno, ¿queréis hablar alguna? Bueno, la de Leclerc hay que hablarla. Leclerc y Russell. Sí. Porque para mí Leclerc se le va un poco la olla, ¿no? No sé si es que estoy ya delirando un poco. Sí, también fruto de la desesperación. Sí, claro, está claro. Yo creo que Pero, en un reglamento ideal, no sé cómo pero lo se le va veríais. mucho. En la primera se le va. Sí, Pero la segunda es A mí en la criminal. sí, primera sí, no se le va, ¿eh? Para mí lo hace de puta madre en la primera. O sea, la segunda A se le ver, va. Pero la primera yo la he visto y digo, se le va bueno, un poquito. Un poquito. yo creo que la primera puede ser una advertencia. ¿pero por La qué? ¿Qué hace segunda en la es que me primera? parece como si Leclerc no hubiese visto que Russell se ha tirado. Sí, sí que lo ve. Lo que pasa es que dice, o Ya, le cierro aquí o pierdo el podio. ya. Yo creo que Es podría una ser kamikazada, algo. ¿eh? Yo quizás soy muy exagerado con las sanciones, pero yo creo que si le metes un drive-thru tampoco, en mi opinión, ¿eh? Puede ser muy bestia, Sí, pero yo creo que si te dejas sin competir toda la temporada no puede pasar nada. Yo veo si lo descalifica como Schumacher en el 97. al final estuvieron a punto de tener un accidente súper cerca, no sé. No, No a tanto ver, como el de Grosjean en Bélgica. De que valieron los 5 segundos. no, 10. vale, pero da igual. O sea, yo es verdad que no le sancionaría con un drive-thru. Creo que la primera acción de defensa de Leclerc está al límite, puede ser, pero está bien. También me parece al límite el adelantamiento tan aclamado y que todo el mundo dice que es buenísimo a Russell en esa precisa curva. El año pasado, que la adelanta y justo le cierra mientras hace la curva, por ejemplo, y me parece parecido, solo que en este caso Russell el que adelanta y mantiene la posición un poco parecido, cerrando el vértice y confiando en que Russell no se ponga en paralelo, ¿sabes? Yo creo que la primera que defiende está bien. Yo creo que en la segunda intenta hacer algo parecido. Al moverse, creo que se mueve tarde porque yo creo que intenta irse Russell al ya se ha interior, tirado. pero Russell viene con tanta velocidad que no le da tiempo ya. Ve que Russell se está tirando ya por el interior y dice, bueno, pues le voy a cerrar un poco aquí y a ver si, pues yo qué También sé, si pensé que le complico. es un problema ocasionado por el reglamento, que como solo vale tener el interior, todo el mundo se mata Claro. por tenerlo. Porque si tú permites a los Pero pilotos que no no se tiene echen nada de que ver pista, aquí, ¿eh?
Aquí no tiene nada que ver. Sí, porque ahí o tienes el interior. Mira, si Russell tiene el interior. Ahí o tienes el interior o no, porque es una curva donde si tienes el interior adelantas. Si Leclerc en vez de hacer lo que hizo, hace la curva por fuera, le hacen mucho más en mejor tiempo que lo que hizo. Pero en Y eso este es algo que caso no. es muy Está complicado algo que no se con puede- adelantado ya. Enrique porque... Pero no porque Ahí esté está adelantado, adelantado. como dice Dani, en mi opinión, sino porque tenía muchísima menos velocidad, muchísima menos tracción para poder competir en la siguiente curva, ¿sabes? O sea, si están en Sí, pero igualdad de neumático, vale, pero Russell venía mucho más rápido. a ver, que le iba a Era adelantar, complicado. sí, pero me refiero a la acción como tal, que es lo que estamos analizando, no si tiene segundo y medio más lento, le iba a pasar claramente. Pero al final Leclerc lo que hace es todo por el interior, porque Ya. sabe que una vez tenga el Pero interior no, Russell, no va a no poder quiere. competir. Ahí Leclerc ya ha perdido el interior. Lo que quiere es asustarle para Sí, ver qué hace y que escucha, salga mal. Dani, totalmente, pero él sabe perfectamente que sale a cubrir eso porque sabe que como Russell tenga el interior se acabó. No. Si esa es la mentalidad de Leclerc, defiende el interior muchísimo antes. Lo que pasa es que si defiende el interior mucho antes, también te adelanta. Claro. Estaba muerto ya. Ya, eso es Sí, verdad. que estaba muerto, sí, pero yo también creo que la Si, normativa hace si mucho lo que daño. quieren los pilotos es el interior, en esa situación, que sí, que lo que quieres es el interior, pero es que ahí coges el interior y Bueno, también te lo que adelantan. quiere es el interior en frenada, ¿sabes? Pues te lo pones justo antes de frenar, ¿no? Sí, Pues sí, te a pones el ver, sí, interior. hombre, si no vamos a defender la acción, pero yo creo que está incentivada por el reglamento también. Yo creo que no. A ver, esta no me Y parece si la más quieres, nos clara. pegamos en la velada de boxeo de Twitter Fórmula 1. Sí, Hostia, hay hacer un Y varios nos lo cambio damos. pilotos ya. físico. Hacer un cambio físico, a ver. Yo ¿Os pegáis? no puedo levantar el brazo, cuidado. Vengo del gym. No, no es broma. Pues... En plan, lo he dicho de meme, pero no es broma, no puedo levantar el brazo. Ayuda. Bueno, Pues... no sé, mm, luego, bueno, el Sainz Gasly tampoco hace falta comentar mucho. Gasly se acaba llevando por delante a sí, Sainz. Muy mala es suerte lo otra vez de que. Carlos. Otra vez. Es lo que quiero comentar. Lo Bueno, al único que menos quiero no tenía comentar un de coche eso. para meterse en puntos, porque Ya. La única que quiero decir de eso es que Gasly yo creo que malinterpreta la diferencia de neumáticos. ¿Por qué? Porque en esa curva en la que Gasly expulsa a Sainz, esa defensa es muy común. Es decir, tirarte a muerte al interior, abrir la curva tarde y simplemente haber cubierto el interior. Abres la curva tarde, en la siguiente no te van a pasar por fuera, o sea, por dentro de la siguiente, y ya está. Lo que pasa es que cuando el de atrás tiene una diferencia de gomas tan brutal, se te va a poner en paralelo. Entonces, Sí. ahí lo expulsas y es sanción. Si Sainz Ah, no hubiese tenido esa diferencia de gomas, la defensa de Gasly es buena, porque Sainz nunca se hubiese puesto en paralelo por fuera. No tiene tanta ventaja a la hora de frenar como para ponerse en paralelo por fuera. Pero al ponerse, lo tocas y ya está. a ver, realmente esa acción se debió sancionar con que Gasly no vuelva a competir más en un Fórmula 1. Porque si la de Leclerc a Russell es un drive-thru, pues esa un no, no. pueden ser 10 segundos, pero joder, al final fue una maniobra muy peligrosa. Ya, ya. Al final ¿Cómo hubiese también sancionado tú la de juzgáis Gasly? vosotros por las consecuencias, porque estuvo muy cerca de que la A rueda de ver, Russell salía yo volando, esto lo solucionaría de tal forma que, ¿cuál creéis que es más grave? ¿Esa o la de Leclerc y Russell o la de Grosjean en Bélgica 2012? Porque Alberto ha dicho que no es nada la de Bélgica 2012. No, yo no he dicho que no sea Yo nada. creo He que dicho que él no hubiera pasa. sacado la advertencia, ¿sabes? Cuando están todos los coches retirados ya hubiera Tarjeta dicho, amarilla. cuidado, Grosjean, cuidado. tarjeta amarilla. Bandera blanca y negra. Bueno, yo creo que casi que podemos dejar el informe de pista por aquí, ¿no? Sí, después de Sí. hablar de la velada, no creo que. ¿Cuánto llevamos, Alberto? Hora y 18. Pero no eres tú el Menos que que graba. Bélgica. Pero no Menos eres tú que... el que... sí, llevamos 1 hora y 18, que es menos que Bélgica porque fue 1:20, ¿no? ¿Puede ser? Sí, es verdad. O sea, pero con Bélgica te refieres a lo que tardamos en empezar lo que tardó en empezar el Gran Premio, ¿o a qué? Sí, y en colgar después también. Bueno, pues hasta aquí el informe de pista del Gran Premio de Hungría, que ha sido un Gran Premio que a mí no me ha parecido aburrido. Mucha gente dijo. Es un Gran Premio un poco lo que debería ser el promedio de una carrera de Fórmula 1, pero que Sí, últimamente está la verdad es siendo que sí. casi superior a la media. Y nada, pues nos vemos después de verano con el Gran Premio de los Países Bajos, ¿Verdad? de Nos Zandvoort. hemos echado unas risas más en estos grandes premios que... O sea, en este informe de pista que en otros. La Normalmente nos verdad. la echamos, pero antes y después. Durante no. Claro. Sí, en esta nos Yo creo que hemos así queda peleado más más. distendido. Sí, sí. Sí. Queda bien. Así que nada, nos vemos en Zandvoort. Ojalá el Aston Martin corra, porque si no, el que va a correr soy yo por la calle. Así que nada, chao. Adiós.